material y vamos a arrancar con nuestro tema número 5. Nos vamos a ver seguido 3 días. Mañana también nos vemos. A ver, perfecto. Hola Dominga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿He compartido la pantalla? No, no he compartido la pantalla. Por favor, me validan que todo se vea correctamente. ¿Sí? ¿Se ve todo bien? Perfecto. Bien. Entonces, ahora sí, arrancamos con nuestra quinta sesión. Ya estamos casi al término de nuestro curso, ¿sí? Y el día de hoy vamos a conversar sobre otro de los puntos importantes de nuestra gestión de almacenes, ¿sí? Aquí hago la pregunta, ¿sí? Hago la pregunta. ¿Recuerdan? Conversamos respecto a 5 puntos importantes en la gestión de almacenes. Yo les voy a soplar una. Dispensación de pedidos. ¿Cuáles eran los otros 4? ¿Recuerdan? Ah, dispensación de pedidos, inventarios. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Recepción, registro, control de inventarios, dispensación de pedidos. Y el último es distribución y transporte. ¿Correcto? ¿Sí? Esos son los puntos importantes dentro de nuestra gestión de almacenes. Si nosotros sabemos esos 5 puntos, podemos sin ningún problema poder definir nuestra gestión de almacenes. ¿Sí? El día de hoy vamos a conversar entonces sobre metodologías de control de inventarios y distribución física, ¿sí? No podemos conversar de distribución física si no hablamos también de transporte, ¿sí? Es por ello que el transporte será también abordado el día de hoy, ¿sí? Esa no es parte de la gestión logística, por supuesto que es parte de la gestión logística, perdón, de la gestión de almacenes, por supuesto que sí, ¿sí? Porque el almacén no solamente queda en que resguardo el producto, sino también en el envío, ¿no? La dispensación del mismo, ¿sí? Bien, ¿recuerdan la sesión anterior que conversamos respecto a algunos? Recuerdan que la sesión anterior conversamos respecto, el día de ayer conversamos a tipos de inventarios y les mencioné que el día de hoy vamos a profundizar un tanto más respecto a los tipos de inventarios. ¿Se acuerdan? Entonces, este es el momento, ¿sí? Vamos a dividir los inventarios vamos a dividir los inventarios en ciertos tipos, ¿sí? ¿Según qué? Tenemos primero inventarios según el periodo fiscal, ¿sí? ¿A qué se refiere según el periodo fiscal? Se refiere a tener, usualmente para el cálculo, nuestros cálculos contables o declaraciones, ¿sí? ¿Y qué tipos de inventarios tenemos aquí? Tenemos el inventario inicial, ¿sí? Este inventario inicial se efectúa al inicio del año, al inicio que va a arrancar el periodo contable, ¿sí? Antes de que se pueda adquirir alguna venta, ¿sí? Antes que se pueda adquirir alguna venta. Entonces, ¿es importante hacer este inventario? Sí, porque te da la visión del arranque, ¿no? De con cuánto vas a arrancar tu operación en lo que va del año, ¿sí? Y tiene que hacerse antes de que efectúes alguna compra, se realice algún movimiento, ¿sí? Luego tenemos el inventario final.
¿A qué se refiere el inventario final? Este también se realiza una sola vez al año, pero a diferencia del inventario inicial, este se realiza, ¿sí? A diferencia del inventario inicial, este se realiza al final, ¿sí? Al final de el periodo, ¿sí? Al final del ejercicio económico, ¿sí? Y ahí se puede ver cómo ha sido el movimiento, qué recursos se han obtenido, cuáles han sido incluso las ganancias, cómo van nuestras operaciones, ¿sí? Pero son inventarios que se realizan una sola vez al año, ¿sí? Luego tenemos inventarios según su periodicidad. ¿Qué quiere decir según su periodicidad? Es decir, según las veces que lo hacemos, según la frecuencia con la que los ejecutamos, ¿sí? ¿Correcto? ¿Y qué tenemos según su periodicidad? Tenemos inventario anual, ¿sí? Este también se efectúa a una vez al año y también y sirve para confirmar los resultados obtenidos en el registro contable. Puede ser que realice un inventario una vez al año y que ese inventario según su periodicidad y según el periodo fiscal. Por supuesto que sí, sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero cuando lo llamemos según el periodo fiscal, este será inventario anual, ¿sí? Luego tenemos el inventario periódico. ¿A qué se refiere el inventario periódico? El inventario periódico se efectúa, ¿sí? Según un cronograma establecido y se efectúa varias veces al año, pero este tiene el conteo del total de las existentes. ¿Por qué digo el pero? Porque ahora vamos a conversar el inventario cíclico, que no es así, ¿sí? El inventario periódico debe lanzarse un cronograma, ¿sí? Según ese cronograma, nosotros programamos inventarios varias veces al año y de todas las existencias. Acá es importante que nosotros tengamos en consideración, ¿sí? Tengamos en consideración que cuando vamos a realizar un inventario, nosotros deberíamos nosotros deberíamos em, detener nuestras operaciones, ¿sí? Nosotros deberíamos de detener nuestras operaciones. ¿Para qué? Para que sea lo más acertado posible, ¿sí? Porque cuando estamos haciendo un inventario y existe movimiento, ¿sí? Puede generar alguna confusión, algún error que al final llegue a que tengamos resultados que no son los esperados, ¿sí? Oye, pero mi producción no puede parar, ¿no? O sea, no puedo yo dejar de dispensar un día, no, o sea, pues no puedes dejar de dispensar un día, pero podríamos anticipar esa dispensación, ¿sí? Dispensarla un día antes, ¿correcto? ¿Sí? Luego tenemos el inventario cíclico. En este inventario, que también es programado y también se realiza varias veces al año, la principal diferencia que tiene con el inventario periódico, ¿cuál es? Es que no se realiza el conteo de todas las existencias, ¿sí? No se realiza el conteo de todas las existencias, se realiza el conteo de una serie de existencias, una serie de, de de ítems según su categorización, ¿sí? Que podríamos clasificarlo, por ejemplo, en A, B, C, según su valor, según la rotación, según la fecha de caducidad, según distintos atributos que nosotros querramos asignarle a una cantidad de productos, ¿sí? Que nos permitan poder clasificarlas y cuando realicemos los inventarios, poder centrarnos en solo uno de los atributos mencionados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a calificar con la catalogación ABC, probablemente los A los haremos de manera mensual, los B los haremos de manera bimestral y los C los haremos de manera semestral, ¿no? Pueden tener distintos periodos de tiempo, sí, por supuesto. Pueden tener distintos números de conteo, es decir, que unos los contemos una vez al año y otros los contemos 2 veces y otros los contemos 12 veces al año. Claro que sí, de eso se refiere el poder categorizar, ¿sí? Usualmente,
Usualmente cuando nosotros usamos la categorización, ese producto que contamos muchas más veces y que le damos mayor control es el que nos significa más según algún atributo que nosotros hayamos considerado importante, ¿sí? Luego tenemos el inventario permanente, ¿sí? Este inventario permanente, hemos conversado un poquito al respecto de él, ¿sí? La sesión anterior, este inventario permanente se realiza constantemente, es conocido también como un inventario perpetuo y cuya característica es que el conteo de alguna manera se facilita, ¿sí? Porque utilizamos la tecnología para poder hacerlo, ¿sí? Este es muy parte de la industria 4.0 y es más, la fomenta, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de inventarios que vienen a ser el inventario según el tipo de producto, ¿sí? ¿Qué quiere decir según el tipo de producto? Según la clasificación de acuerdo a los productos que compremos y el uso que les vamos a dar, ¿sí? El uso que les vamos a dar. Entonces, ¿qué tipo de productos tenemos? Tenemos, por ejemplo, el inventario de materias primas. ¿Qué son estos? Son los que están directamente relacionados con la producción, con la elaboración del producto final. ¿Sí? Estos son aquellos productos en los que nosotros tenemos que enfocarnos, por ejemplo, primero en la negociación, porque esto forma parte principal del producto, es decir, el precio que se obtenga de esta materia prima va a impactar directamente en la rentabilidad, ¿sí? Entonces, es importante una negociación, ¿sí? ¿Qué más es importante? Es importante que este tipo de productos, al ser parte fundamental de nuestro core, ¿no? Nuestro core business. ¿Por qué? Porque la materia prima es la parte principal de los productos terminados. Entonces, al ser tan importante, ¿sí? Este debería contarse, ¿sí? Calcularse, se debería considerar, no con una periodicidad, por ejemplo, de 2 veces al año, ¿no? Tendría que valorarse una periodicidad menor. Bien, ¿qué tenemos luego? Luego tenemos el inventario de suministros, ¿sí? Que estos son productos que ingresan, ¿sí? Que ingresan al proceso productivo, sin embargo, no forman parte primordial del proceso productivo, ¿sí? Adicional, en este tipo de productos podría hacerse el conteo de ciertos ítems que pueden ser no cuantificados de manera exacta o de manera rápida, ¿no? Luego tenemos el almacén de producto en proceso, ¿sí? Vamos a pasar aquí a hacer nuestra primera consulta. ¿Cuál vendría a ser el almacén de producto en proceso? ¿Qué es un producto en proceso? Ya lo hemos conversado, ¿sí? ¿Sí? A ver, alguien que se anime. ¿Qué es un producto en proceso? ¿Saben cuándo hemos hablado de productos en proceso? A ver, para hacer un refresh, ¿no? Cuando hemos hablado de los tipos de almacenes, ¿sí? A ver, por un punto adicional, los que aún no están listos para la venta, correcto, los que aún están en proceso de producción. En cuanto es cuando se encuentra en una etapa intermedia de producción.
Correcto, los 3 son positivos, ¿sí? Sí, son los que se encuentran en una etapa aún, ¿no? Aún, importa no, están aún en un proceso, en una parte del proceso productivo, pero que pueden detenerse, ¿sí? Pueden almacenarse, ¿sí? Y luego pueden hacerse ciertas modificaciones y demás que, se busque en la personalización, ¿sí? Entonces, ese viene a ser nuestro almacén de productos en proceso de fabricación, ¿sí? Todavía no han terminado y pueden almacenarse sin que este afecte su calidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos inventario de productos terminados. ¿Qué serán estos productos? Estos productos son los que ya han sido finalizados, ¿sí? Y están listos para poder venderse, ¿sí? Y luego tenemos el inventario de mercancías. Estos productos son los que no han pasado por un proceso de producción, ¿sí? Interno, ¿sí? Nuestro, ¿no? Porque de alguna manera me podrían decir, oye, pero todos los productos pasan por un proceso de fabricación, ¿no? Pero este tipo de inventario es de los productos que sabemos que pasan por un tipo de fabricación, pero simplemente no, nosotros los adquirimos, ¿sí? Ya como terminado y los vendemos, ¿sí? Eso es un inventario de mercancía. No le hacemos ninguna modificación, ¿sí? Luego tenemos inventarios según su función, ¿sí? Según su función tenemos algunos que vamos a detallar. Me gustaría saber si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Tenemos alguna consulta? Ninguna. Seguimos avanzando entonces. Bien, ahora vamos a hablar de inventario según su función, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser estos? Por ejemplo, inventarios en tránsito, ¿sí? También es conocido como inventarios en ductos, ¿sí? Este tiene dos puntos importantes. Por ejemplo, cuando yo me van a hacer una solicitud, ¿sí? En el sistema figura que existen 1000 unidades, mi cliente interno necesita 3000, ¿sí? Pero olvidé darle un dato importante. En stock tenemos 1000 unidades, sin embargo, en tránsito tenemos 5000 unidades. Eh, ¿Tenemos que hacer una nueva compra? No, no tenemos que hacer una nueva compra porque la tenemos en tránsito. Y ese stock también es considerado, porque ya está por llegar a nosotros, ¿sí? Luego tenemos el inventario de seguridad o inventario de reserva, ¿sí? ¿Qué significa inventario de seguridad o inventario de reserva? Este inventario es el que nos ayuda a poder operar de alguna manera con una tranquilidad especial, ¿sí? Porque este tipo de inventarios sirve para poder nosotros, ¿sí? Si tenemos una venta adicional de último momento, poder incluso
mantener, ¿no? La esperanza de, oye, inventarios, ¿cómo vas en el almacén con este ítem? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos permite el stock, el inventario de seguridad, ¿sí? Ahora, tiene dos puntos importantes, ¿sí? Primero, ¿sí? El primer punto importante es que nosotros solicitamos, ¿sí? Nosotros solicitamos tener, ¿no? O validamos o vemos importante tener un inventario de seguridad, ¿no? Y nos sirven para dos cosas. ¿Para qué nos sirven los inventarios de seguridad? Uno, como ya he mencionado hace un momento, sirve para poder realizar compras que, em, perdón, ventas, nos sirve para realizar ventas que no estaban planificadas, pero que el cliente tuvo la necesidad, ¿no? Nació esa necesidad. ¿Cómo podríamos calcularlo? Por ejemplo, con un lote adicional de producción, ¿no es cierto? Como un lote adicional de producción o de compra del cliente, ¿sí? Ese vendría a ser de alguna manera el cálculo, ¿sí? Para ello nos sirve. Pero ¿para qué más sirve el stock de seguridad? El stock de seguridad también sirve cuando nosotros cometemos un error, ¿sí? Cometemos un error y tenemos que rehacer la producción, tenemos que volver a hacerla. Entonces, ahí es cuando vamos a utilizar ese stock de reserva, ¿sí? Continuamos, ¿sí? Seguimos con inventarios según su función. Vamos a hablar ahora inventarios de previsión o inventarios estacionales, ¿sí? ¿A qué se refieren estos? Se refieren a em, este tipo de inventarios, ¿sí? Se refieren a las compras, perdón, que se hacen de manera puntual, ¿sí? Por eso es conocido como inventario estacional, ¿sí? ¿Qué tipo de inventario o situación es mejor? ¿Qué situación estamos viviendo actualmente para poder nosotros validar que tenemos un inventario estacional? ¿Qué tipo de situación está generando actualmente un inventario estacional? A ver, ¿quién se anima? ¿Alguien que se anime? Ahí está, por un punto adicional. Navidad, correcto, Gabriela. Así es, así es, así es. Es esta Navidad, estas fechas, ¿qué generan? Generan un inventario estacional. En, en, excelente, excelente, Gabriela. Por ejemplo, en marzo seguiremos teniendo inventarios de Navidad. La idea es que no, no. Probablemente exista en los inventarios adquiridos un margen de error y bueno, pues habrán empresas que tengan todavía ese stock. Pero la idea es que no sea así, ¿no? Ese es un inventario estacional. Luego tenemos inventario de desacoplamiento, ¿sí? Se usa para poder utilizar el inventario, ¿sí? Para poder diferenciar el inventario de dos procesos de fabricación diferentes, ¿sí?
Bien, ahora tenemos otros tipos de inventarios, ¿sí? Tenemos inventarios de existencias de naturaleza regular o cíclica. Sí, que se registran las referencias necesarias para satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas. ¿Sí? Que son el tipo de existencias. ¿Sí? Este engloba ciertas unidades que por alguna razón se vencieron, se malograron y ya no les vamos a poder utilizar, ¿sí? Si nosotros tenemos algún ítem dentro de este inventario, ¿sí? Debería ser eliminado de nuestras filas. Bien, ahora vamos a revisar otros tipos de inventarios, ¿sí? Que consideramos importantes. Primero, inventario disponible. ¿Sí? Entonces, el inventario disponible. ¿Sí? Este inventario disponible, ¿a qué se refiere? El inventario disponible se refiere a los productos que tenemos disponibles para el uso, para nuestra producción. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podemos tener de un inventario disponible? Por ejemplo, ¿sí? En sistema figuran 200 unidades. ¿Sí? Yo estoy solicitando 100 unidades. ¿Sí? Y el área A está solicitando 100 unidades y el área B está solicitando 200 unidades. ¿Sí? Resulta que las existencias que figuran en el sistema eran 200, ¿correcto? Entonces el área B que revisó esa información antes de ir, pero no hizo ninguna llamada, nada, ¿sí? No tiene realmente las 200 unidades. ¿Por qué? Porque 100 ya fueron destinadas y dispensadas a un área de similar producción, ¿sí? Entonces, ¿cuánto realmente tenemos disponible? Solo tenemos 100 unidades, no tenemos las 200. Luego tenemos el inventario en línea. ¿Se entendió el inventario disponible, por favor? Todo claro. Perfecto. Entonces, seguimos. ¿Sí? Luego el inventario en línea, ¿sí? Que está compuesta por las referencias que están a punto de ingresar ¿a dónde? A la línea de fabricación. ¿Sí? Luego tenemos el inventario en cuarentena, ¿sí? ¿Cuándo es que nosotros utilizamos un inventario en cuarentena? A ver, vamos a ver, acá nos dicen, por favor, podría volver a repetir sobre el inventario disponible. Perfecto. El inventario disponible es lo que realmente tenemos disponible, ¿sí? Para un usuario. Por ejemplo, puedo tener yo 300 frascos en existencia, en inventario, ¿sí? En sistema también, 300 frascos. Resulta que
hicimos la dispensación de 200 unidades, ¿sí? Y la persona a la que hicimos esta dispensación, ¿sí? Todavía no los ha recogido, es decir, no han sido retirados del almacén, están ahí físicamente, ¿sí? Entonces, cuando viene otra área usuaria a solicitar, solicita, aquí necesito 300 sillas, ¿no? Perdón, 300, estamos con frascos, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que en almacén ya no se tienen los 300 porque se dispensaron, se dispensó una cantidad. Entonces, ¿cuánto es el disponible? Disponible es las existencias que tenemos menos lo que se dispensó, ¿sí? Estamos lo que se piensa dispensar. Perfecto. Seguimos entonces. Luego tenemos el inventario en cuarentena. ¿Dónde y cuándo utilizamos este inventario en cuarentena? Este lo hemos revisado, lo hemos conversado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El de cuarentena, ¿cuándo lo utilizamos? Mm, lo hemos revisado en nuestra sesión número 3. Gabriela, cuando cumplen un tiempo determinado de almacenamiento, ¿sí? Cuando es necesario que tengan un periodo de evaluación, ¿correcto? ¿Cuándo es que lo utilizamos en el proceso de recepción de mercadería? ¿Sí? Luego tenemos el inventario físico, ¿sí? Es el que se realiza contando a mano una a una las referencias que tenemos registradas a registrar, ¿sí? Bien, antes de pasar a nuestra siguiente diapositiva, vamos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Tenemos alguna consulta? El inventario en línea, sí, correcto. El inventario en línea es aquel que ya está en en el proceso de evaluación, digo, de producción, perdónenme, el proceso de producción. Se encuentra como que en cola para poder ingresar al proceso de producción. ¿Sí? Ese es el inventario en línea. Ok, perfecto. Vamos entonces a nuestra
presentación, ¿sí? Tenemos diferencias entre control de inventarios y gestión de inventarios. Este cuadro es importante porque con él nosotros vamos a poder conversar ampliamente entre las diferencias que se tienen entre el control y la gestión, ¿sí? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance tanto del control como el manejo de inventarios? Y acá podemos ver lo que corresponde a cada uno, ¿sí? ¿Cuál viene a ser el alcance entonces del control de inventarios? ¿Sí? Que se considera, ¿sí? Se considera el inventario que está existente, se tiene dentro del almacén, ¿sí? Y el manejo de inventarios, ¿qué toma? ¿Qué hace? ¿Sí? Considera las materias primas y productos acabados durante el ciclo de vida de producción, ¿sí? El objetivo del control de inventarios, garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en buen estado, ¿sí? El manejo de inventarios, tener un inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y con la cantidad suficiente. Áreas de preocupación para el control de inventarios. ¿Cuáles son las preguntas que están en torno a este? Bien, vamos a revisar entonces cuáles son las áreas de preocupación, ¿sí? Primero, ¿qué artículos hay en el inventario? ¿Sí? ¿Dónde se encuentran los artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y la situación de los artículos? ¿Sí? A diferencia del manejo de inventarios, que su preocupación es qué artículos debe pedir, cuántos artículos se necesitan pedir, cuándo debe pedir estos artículos para que pueda llegar en la fecha y eso, ¿no? Acciones del control de inventarios. Recibir, almacenar y transportar el inventario, comprobar los artículos con stock para comprobar la fecha de caducidad, deterioro o problemas de calidad. ¿Sí? Y en el manejo de inventarios tenemos predicción de la demanda, de la oferta, en base a datos anteriores. ¿Sí? Reordenamiento, reordenación y gestión de los artículos de inventario en la cadena de suministros. ¿Sí? ¿Tenemos alguna consulta aquí? Dixon, cuando decimos inventario inicial, nos referimos a no cuando inicia la empresa, sino al inicio del periodo. En un periodo continuo, el inventario final puede ser también el inventario inicial. Podría, podría ser así, pero estamos como que para hacerlo por un tema didáctico, ¿sí? Estamos hablando de un año, de un periodo económico, ¿sí? Es decir, de un año cerrado. Entonces, el periodo inicial debería ser, ¿sí? Cuando arrancamos nuestras operaciones y no hemos realizado ninguna venta aún, ¿sí? Y el periodo final es cuando terminamos nosotros todas nuestras ventas y demás y queremos ver cómo estuvo el comportamiento en todo el año. Bien, vamos a conversar ahora sobre metodologías de gestión de inventarios. ¿Sí? Bien, hablando de metodologías de gestión de inventarios, las metodologías de gestión de inventarios, uy, las metodologías de gestión de inventarios, ¿sí? Comprenden los pasos
lógicos que permiten medir los niveles de integración y colaboración en una cadena de suministros, ¿sí? De tal forma que se generen políticas, estrategias conjuntas para mejorar el desempeño de todos los actores de la cadena, ¿sí? Y lo que nos permite es a nosotros también poder gestionar nuestras existencias de la mejor manera, ¿sí? Entonces vamos a revisar algunas metodologías de gestión de inventarios y luego veremos un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo llevar a cabo una metodología de gestión de inventarios. Bien, conversamos sobre el análisis ABC, ¿sí? El análisis ABC en el control de inventarios clasifica las existencias en función de su importancia, ¿sí? Precio, volumen o alguna característica importante que nosotros deseemos considerar para su clasificación. Estos criterios determinan el número de artículos que sacaremos para nosotros realizar nuestro inventario, ¿sí? Y las categorías se dividen de esta manera. Esto para la metodología, ¿sí? De análisis ABC. También esta se utiliza mucho cuando hacemos el tipo de inventario cíclico, ¿no? Por su periodicidad, ¿sí? Que se los mencionaba hace un momento. Bien, ¿a qué se refiere entonces? ¿Sí? ¿A qué se refiere entonces cuando estamos conversando de inventarios de clase A? ¿Sí? Cuando hablamos de clase A, se refiere a artículos caros, de alta gama, controles estrictos, inventarios reducidos. ¿Sí? Luego tenemos, ¿sí? Inventarios de clase B, que son artículos de precios medio, de prioridad media, ¿sí? Con un volumen de ventas y existencias medias. Y luego tenemos la clase C. La clase C son artículos de bajo valor y bajo coste, con grandes ventas, ¿sí? Enormes inventarios. La aplicación del ABC para el control de inventarios nos permite poder minimizar costos de transporte, producción y maximizar claramente los rendimientos de la compañía, porque nos estamos enfocando en lo que más genera valor, ¿sí? Y también enfocándonos de una manera diferente a los artículos que se encuentran en la clase C, por ejemplo. Siguiente tenemos LIFO y FIFO, ¿sí? El método LIFO, el almacén distribuye entonces en este método primero lo que ingresó primero, ¿sí? Y con ello podemos aprovechar en que los productos puedan rotar de una manera muy rápida, ¿sí? Con la técnica FIFO, ¿sí? Con la metodología de inventarios FIFO, el almacén da prioridad a las existencias más antiguas, ¿sí? Para su procesamiento y envío. De este modo pueden mantener los productos frescos cuando el cliente los recibe, ¿sí? Vamos a revisar un ejemplo, un caso práctico respecto a la metodología FIFO, ¿sí? Que es lo primero que entra, lo primero que sale, también conocido como el método PEPS, ¿sí? Y la metodología LIFO, ¿sí? Es también conocida como el método WEBS. Lo último que entra es lo primero que sale, ¿sí? Luego se tiene la metodología de seguimiento de lotes, ¿sí? ¿A qué se refiere la metodología de seguimiento de lotes? Se refiere a que nosotros podemos buscar de una manera organizada los artículos
eh, a qué corresponde, a qué órdenes corresponden cuando ingresaron, cuáles son su historial, ¿no? Podemos hacerle todo un seguimiento, ¿sí? Y usualmente cuando nosotros trabajamos con esta metodología en producción, ¿sí? Usualmente se pide la dispensación de los mismos lotes, la misma producción, los mismos materiales, etcétera, ¿sí? Para poder definir las responsabilidades, ¿sí? ¿Qué nos permite entonces en almacén trabajar con esta metodología? Permite, ¿sí? Saber de dónde proceden los artículos, hacia dónde se dirigen las mercaderías, ¿sí? Y cuándo pueden caducar los artículos. Luego tenemos como metodología también, ¿sí? Al stock de seguridad, que ya lo hemos conversado un poquito, nos ayuda a poder cubrir las demandas de los clientes, las demandas que no esperamos, que no, las demandas que no esperamos cubrir, ¿no? Pero que si aplicamos esta metodología vamos a lograr cumplirla, ¿sí? Luego nos permite también el stock de seguridad poder cubrirnos frente a ciertos imprevistos que pueda generarse de acuerdo a errores dentro de nuestra propia empresa, ¿sí? Luego tenemos el método EOQ, que este es un método que busca el equilibrio, ¿sí? Pero basado en la reducción de costos, ¿sí? Es decir, mantener el equilibrio de lo que estemos buscando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de las del inventario y la cantidad que nosotros vamos a gastar, a invertir, ¿sí? Lograr tener esa equidad en que mi unidad adicional no me genere un sobrestock, que me genere costos en almacén, gastos, ¿sí? Y que una unidad menos no me genere escasez, ¿no? Y pérdida de oportunidades, pérdida de ventas. Bien, vamos a ver si tenemos alguna consulta, por favor, y seguidamente revisamos un pequeño caso práctico. Bien, ¿qué significa EOQ? Las, las siglas están en inglés, ¿sí? Pero lo que quiere, de alguna manera, el equilibrio que quiere mostrar es las existencias, la cantidad del pedido y que pueda alinearse, ¿sí? A lo que nosotros estamos gastando, ¿sí? A los sobrecostos que podríamos tener, ¿sí? Y nos ayuda a poder determinar una cantidad que sea óptima para nuestra producción en base a que mantengamos nuestros costos, ¿no? Lo, lo, lo mínimo posibles, por así decirlo. Sí, eso es lo que significa.
¿Qué es en inglés? Economic, quanti, equilibrio. A ver, espérame, déjame acordarme cómo es en inglés, pero en español eso es lo que significa, ¿sí? La quiz de quanti, cantidad. mm, 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 ay, no recuerdo en este momento qué significa E o Q como siglas. Es economic, equilibrio, sí, equilibrio. Order quanti me parece que es algo así, pero es el equilibrio económico, tus pedidos y tus costos de almacén. Sí. Siguiente, a ver, otra pregunta que tenemos. Con gusto, Dominga. A ver, el stock de seguridad, ¿a cuánto tiempo lo podemos proyectar? Eso depende mucho de la naturaleza del negocio, depende mucho del negocio, depende mucho del almacén también, ¿no? Del espacio que tú tengas en el almacén. Usualmente, fijas tu stock mínimo, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, podemos denominar stock mínimo a una producción de 2 lotes, ¿sí? Y tu stock de seguridad tiene que partir del mínimo más un adicional, ¿sí? Vendría a ser tu mínimo más un adicional. Entonces tú vas a calcular tu stock mínimo 2 lotes, más ese adicional serán 3 lotes. Y ese lote adicional es tu stock de seguridad, ¿sí? Depende mucho del tamaño de tu almacén también, porque podemos calcular para tener, pues, 5.000, 5, no sé, 10.000 frascos, pero en mi almacén entran 6, ¿no? Entonces ahí tenemos un inconveniente, un punto importante para poder, ¿sí? Economic Order Quanti. Muchísimas gracias, Adrián. Economic Order Quanti. Order Quanti estuve bien, equilibrio, estaba ahí que se me iba, ¿sí? Estaba ahí que se me iba. Es un método de gestión de stock muy utilizado para reducir los costos de inventario en el almacén. Sí, ahí tenemos que buscar la optimización entre las cantidades que tenemos y nuestros costos de almacén, ¿sí? Economic Order Quanti. Bien, entonces de ello depende muchas veces, Luis. Cantidad económica de pedido en España, en español. Sí, pero cuando lo ponemos como cantidad económica de pedido, no se entiende muy bien, ¿no? O sea, la traducción exacta no se entiende muy bien. La idea es que tengamos claro que es la cantidad de nuestro pedido que esté alineada a minimizar nuestros costes de almacén, ¿sí? Es mejor que lo entendamos así, ¿sí? Porque sí, cantidad económica de pedido. Bien, ahora vamos a revisar un pequeño caso práctico, ¿sí? Vamos a revisar aplicando el método FIFO. Vamos a armar un pequeño Cardex con los datos que tenemos a continuación, ¿sí? Para poder determinar cuál es el valor de nuestro almacén al 17 de febrero, en este caso, del 2023, 24, pongámosle, ¿sí? Primero, tenemos existencias iniciales, ¿sí? El 1 de enero, es decir, que arrancamos nuestra operación con 300 unidades a 20 soles, ¿sí? El 18 de enero hacemos una compra de existencias de 200 unidades a 25 soles, ¿sí? El 25 de enero tenemos venta de existencias de 350 unidades a 40 soles, ¿sí? Luego tenemos el 5 de febrero, compra de existencias, 450 unidades a 30 soles.
Luego el 17 de febrero tenemos venta de existencia 100 unidades a 45 soles. Todos estos datos son importantes para poder nosotros armar un pequeño cardex y ver cuál va a ser el valor de nuestro almacén y de nuestra dispensación también y calcular al día 17 de febrero. ¿Sí? Entonces, entonces, cuando nosotros, ¿sí? Cuando nosotros em, empezamos a armar nuestro Cardex, tenemos que considerar que si hablamos del valor del almacén, en las ventas no es un dato importante para nosotros considerar cuál es el precio, ¿sí? No nos interesa considerar el precio, ¿sí? Es por ello que para la venta nosotros solo consideraremos las cantidades. ¿Por qué se colocan esos datos? ¿Sí? Se coloca esos datos eh, simplemente informativos y para crear un poco de confusión, ¿no? No solo informativos, ¿sí? Armamos nuestra plantilla, que es muy similar a cómo se maneja un Cardex, ¿sí? Cómo es que la armamos, fecha, concepto, cantidad, precio y el valor, ¿sí? El valor se halla multiplicando la cantidad por el precio. Y así registramos nuestras entradas, nuestras salidas y cuánto tenemos en almacén. Es decir, acá tenemos la cantidad final y cuando tenemos una salida la restamos y cuando tenemos una entrada la sumamos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver la solución, rápidamente la solución de nuestro caso. ¿Sí? Nos dice que el 1 de enero recibimos existencias iniciales por 300 unidades, ¿sí? A un precio de 22 soles. El 18 de enero se compraron existencias, ¿sí? 200 unidades. Sí, se compraron existencias 200 unidades. ¿Estas 200 unidades se tienen que sumar con las 300 unidades? No, no se tienen que sumar con las 300 unidades. ¿Sí? Estas tienen que, estas 200 unidades tienen que registrarse de manera, sí, tienen que registrarse de manera separada del ingreso, ¿sí? Del ingreso inicial, ¿sí? Luego nos dice que tenemos una venta de, ¿sí? Luego nos dice que tenemos una venta de 350 unidades. Y acá viene un punto muy importante, ¿sí? Cuando nos dice que tenemos una venta de 350 unidades, lo que sucede es que nosotros tenemos que saber de dónde tomar esa información, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde tenemos que tomar esa información? Entonces, de las 350 unidades que nos dice vamos a vender, primero tomamos de las 300 unidades que tuvimos como existencia, ¿sí? Porque estamos hablando del método FIFO, es decir, lo primero que entra, ¿sí? Es lo primero que va a salir. ¿Se entiende? Luego nos dice que son 350, ¿no? Las 50 lo tomaremos de la compra que se hizo el 18 de enero. Entonces, ¿qué nos queda en almacén? De los 300 tenemos 0. Y de la compra del 18 de enero tenemos menos estas 50 unidades, que es una salida, y tenemos 150 unidades. ¿Correcto? Luego nos dicen que el 5 de febrero se hace una compra de 450 unidades. ¿Cómo se registra? Primero van las 150 unidades que nosotros estamos adquiriendo y luego se registran las 450 unidades adicionales. ¿Sí? Que compramos. Luego nos indican que tenemos una venta nuevamente, ¿sí? Nos indica que tenemos una venta nuevamente y eso nos indica que tenemos una venta de 100 unidades. ¿De dónde lo tomamos? ¿De la compra del 5 de febrero? No, la tomamos de las unidades que nos quedaron de la compra del 18 de enero, ¿correcto? Porque nos quedaban aún 150. Retiramos estas 100 unidades de las 150, nos quedan 50 y la compra del 5 de febrero está intacta. ¿Sí?
Tenemos nosotros entonces que promediar el monto para poder hallar el cálculo del almacén. No, cada existencia va con su precio, con su propio precio, y lo que sí hacemos al final es sumar los valores totales, ¿sí? Para definir cuál es el valor del almacén. Y el valor del almacén es 14.750. ¿Sí? Vamos con nuestra ronda de preguntas-respuesta antes de pasar a la segunda parte de nuestro tema. Luis dice, en las ventas un mismo artículo puede salir con precios distintos. No, en las ventas no. En las ventas, no, el cliente como que no lo aceptaría, salvo tengamos, no sé, algún tipo de acuerdo, ¿no? Que del lote anterior está a cierto precio y el lote nuevo te lo voy a vender a otro precio por el tema del dólar. O sea, sí, sí, sí es cierto. He visto casos como ese. Por ejemplo, hace un tiempo cuando trabajaba en una litográfica, tuvimos un tema que necesitábamos de papel, me acuerdo, 5.000 rees más algo así. Y nos decía, ¿no? Tengo del lote anterior, que es del código tal, tengo 3.000 y estos te los voy a dar a tal precio. Pero del lote nuevo, sí tengo las 5.000 completas, pero esto va a tal precio. ¿Tú quieres que te dé las 3.000 y 2.000 de otro lote o todas de un lote y al precio mayor? Entonces ya como clientes, como que tú, ok, decidías, ¿no? Sí, 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 te acepto las 3.000 más económicas del lote anterior, ¿sí? Y, y 2.000, las otras 2.000 al precio nuevo, ¿no? O sea, depende, Dixon. O sea, si tú quieres producir con un solo lote, tomas el precio mayor para que tu producción no vaya a tener probablemente alguna diferencia, ¿no? Sin embargo, si tú sabes que es el producto que te están vendiendo no te va a causar gran inconveniente y puedes utilizar un lote anterior con un lote nuevo, puedes adquirirle al proveedor, como les mencionaba en el caso, 3.000 con un código, con un precio y 2.000 con otro precio, sin ningún problema. Sí se puede hacer eso, se pueden fijar precios distintos dependiendo de los precios de almacén. No, solo es una forma de control de inventario en el almacén. Implica también, eh, impacta también las decisiones de compra y contablemente no es viable tomar el primer precio. Eso no me queda claro.
¿Cómo así? A ver, cuéntanos un poquito. Al adquirir nuevamente el producto, lo tendrías que pagar al último precio. A ver, te cedemos la palabra, Dixon. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, si adquieres un artículo con un precio menor y luego posteriormente tienes que adquirirlo nuevamente a un precio mayor, si no tomas en cuenta el último valor por el que compraste, te va a generar una pérdida contablemente cuando tengas que venderlo si lo vendes al precio, al primer precio. Claro, si tu estrategia debe, si tu cliente no es un cliente al que le importe mucho que un lote, que el otro, simplemente compre el producto terminado, ¿no es cierto? Ahí tendrías que fijarle un precio único. Sí, el precio único sería el último de la Claro, adquisición. el precio único sería el último, correcto. Sí, justo cuando le daba la respuesta a nuestro compañero, ¿sí? Empecé mencionándole que no afecta para el precio, ¿no? Pero luego recordé este caso que realmente me sucedió hace algún tiempo, ¿no? Y para algunas empresas sí podría afectar cuánto compras y cuánto le vendes, ¿no? Cuando tu compra tiene mucho que ver con los lotes de producción, por ejemplo. Ahí podría impactar tu precio, que compres a precios diferentes. Pero si vendemos productos terminados en los que el cliente no te va a decir, y este lote y el otro lote, al final tú le vendes al precio mayor, pues no, al Sí, porque último lo que precio. no, ese control sirve solamente para el control del almacén, el saber qué material o qué mercancía te costó menos que la otra para salir de ella o reservarla o conservarla según lo que te convenga, ¿no? Pero la cuestión es que solamente es un control de inventario o un control de almacén, saber el precio por el cual adquiriste una mercancía o la otra, siendo del mismo tipo, pues, en este caso. Para los trámites administrativos o contables, perdón, ya sería nivelar el precio, llevarlo al último costo por el cual compraste, ¿verdad? Porque si no te va a generar pérdidas cuando tengas que volver a comprar, o por lo menos te va a generar una ganancia menor. Sí, correcto, está bien, está bien. Cuando vendemos nosotros podemos aplicar pues el último precio, ¿no? Salvo algún caso especial, que en verdad son los menos. Ok, buenas noches. Listo. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a la última parte de nuestro curso, ¿sí? Vamos a hablar de la gestión de distribución. No podemos hablar de gestión de distribución si antes no conversamos un poquito sobre la gestión de transporte, ¿sí? ¿Qué es la gestión de transporte? La gestión de transporte es la forma óptima en la que nosotros podemos organizarnos para poder llegar hacia el cliente final, ¿sí? De manera óptima, tanto en términos de costos, en términos de tiempo, ¿sí? Asegurando que el producto llegue de la manera adecuada y con el cumplimiento de toda la documentación y normas que sean necesarias. ¿Sí? ¿Qué modalidades de transporte tenemos? Tenemos uno de los más conocidos, el transporte terrestre, ¿sí?
¿Qué ventajas tiene este? Es muy versátil, es muy fácil de poder tener accesibilidad a este y tiene documentación muy sencilla para poder realizar el viaje. ¿Qué desventajas tiene? Que no es apto para grandes distancias, ¿sí? Y que le afectan algunas externalidades, como por ejemplo el tráfico o si hubiera alguna paralización o algo así, ¿sí? Luego tenemos el transporte marítimo, ¿sí? El transporte marítimo que se realiza eh, en buques, ¿no? Y se realizan por el mar. Este es uno de los transportes más antiguos y tiene dos tipos de servicios. Uno, el servicio regular, que tiene un itinerario preestablecido, un itinerario fijo, determinado, ¿sí? De dónde salgo, a dónde llego en tal hora. Y luego tenemos el servicio no regular, ¿sí? El no regular es el que no se tiene un horario fijo, ni de salida, ni de llegada, ni un punto de partida. Todo se acuerda entre el cliente y el comprador, el comprador y el cliente, ¿sí? El vendedor y el cliente. ¿Qué ventajas tiene? Tiene mayor capacidad para cargar, fletes bajos, flexibilidad de carga, cargas voluminosas y pesadas, regulaciones internacionales, ¿sí? ¿Y qué desventajas tiene? Nos permite tener accesibilidad a puertos, ¿sí? Solo a puertos y no tenemos puertos en todas las ciudades, ¿no? Y ese viene a ser un gran inconveniente, ¿sí? Viene a ser un gran inconveniente. ¿Sí? El seguro es más costoso, tenemos necesidad de cajas de embalaje es muy resistente por el trato que se da, el trato que se da dentro dentro de los buques, ¿sí? Y también se sabe que hay riesgos de deterioro o de saqueo en algunos casos, ¿sí? Luego tenemos el transporte aéreo, ¿sí? ¿Qué es el transporte aéreo? El transporte aéreo se realiza utilizando las bodegas de los aviones, ¿sí? Se realiza utilizando las bodegas de los aviones. El modo aéreo asume un tamaño reducido del transporte internacional. Sin embargo, tiene un alto valor añadido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy rápido. Entonces, ¿qué ventajas tiene el transporte aéreo? La velocidad, tiene una mayor cobertura de mercado respecto a, por ejemplo, el transporte marítimo, ¿sí? Nos permite la reducción de costos de embalaje, la documentación y el seguro también es sencilla. ¿Y qué desventajas tiene? ¿Sí? La capacidad porque no permite llevar cargas muy altas, ¿sí? No permite llevar cargas muy altas y los productos que lleva, algunos están controlados y no es posible poder, eh, no es posible poder llevarlos, ¿no? Entonces no puedes transportarlos vía marítima, vía aérea, tiene muchas restricciones. Luego tenemos el transporte multimodal. ¿Qué es el transporte multimodal? Cuando utilizamos uno o más modalidades de transporte, ¿sí? Cuando nosotros tomamos decisiones respecto al transporte, tenemos que considerar primero que sea rápido, que sea fiable, que sea seguro, ¿sí? Y programamos diseños y rutas. Programamos diseños, rutas que nos ayuden a poder tener la mejor elección en términos de costo, en términos de tiempo para llegar al cliente con oportunidad, calidad, ¿sí? La elección del vehículo adecuado, consolidación del envío también. ¿Qué ventajas tiene gestionar el transporte? Tiene todas las ventajas, ¿no? Nos ayuda a optimizar nuestros recursos, a ahorrar, nos da mayor seguridad, nos brinda mayor calidad en el servicio prestado, porque para un cliente es muy valorado, es altamente valorado saber dónde se encuentra su mercadería, cuándo está llegando y cuando llegue se entrega de una manera correcta, de una manera adecuada, ¿sí? Y sobre todo en el tiempo esperado, ¿sí? Mejor capacidad de respuesta ante imprevistos y mayor productividad, ¿sí? La planificación de rutas es parte fundamental de la gestión de transporte, ¿sí? Y nos permite, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite validar, por ejemplo, si se tienen rutas cortas, largas, ¿sí? Disminuyendo costos cuando es necesario.
se nos permite saber si tenemos flotas propias o no para reducir o incrementar, y que esto reducirá o incrementará nuestro margen de error, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra flota propia, es probable que solo seamos nosotros seamos eh, nosotros seamos los clientes. Sin embargo, si tenemos una mayor cantidad vamos a tener, vamos a tener pues mayor posibilidad de poder variar las rutas, los caminos, incluso los tipos de carga, el tipo de carga que nosotros llevemos en nuestras unidades de transporte, ¿sí? El mantenimiento preventivo también es importante, sobre todo si tenemos una flota propia. Ahora es importante saber que no solo hago una buena gestión de transporte cuando tengo una flota propia, probablemente puedo hacer una buena gestión de transporte y estoy aplicando outsourcing. ¿Sí? Nos permite también es importante tener disponibilidad de recursos internos cuando planificamos las rutas. Por ejemplo, calcular la carga, trazar rutas de distribución y analizar los indicadores climáticos, de tráfico, todo aquello que pueda influir e impactar directamente en el transporte de nuestra mercadería. Esta diapositiva me gusta muchísimo porque acá mostramos cuál es el costo más significativo dentro de la gestión logística, ¿sí? Y podemos ver que el transporte y la distribución, ¿sí? Es el más alto. Muchas veces se piensa que el transporte y la distribución, el transporte, ¿no? La distribución no deberían ser los más costosos, sin embargo, sí es de esa manera. Bien, cuando hablamos de transporte es importante que consideremos la naturaleza de la carga, ¿sí? La naturaleza de la carga nos permite a nosotros poder tomar decisiones respecto a todo aquello que estamos llevando, ¿sí? Carga perecedera, es decir, que tiene una fecha de vencimiento y tendremos que tener algunas condiciones especiales, por ejemplo, podemos tener la control de temperatura, ¿no? Algún tipo de conservación para que no pueda esta pues malograrse, ¿no? Carga frágil. Esta es carga, como bien su nombre lo dice, es frágil y corre muchos riesgos y el tipo de embalaje tiene que ser muy especial. Luego tenemos carga peligrosa, esta debe ser transportada con el debido cuidado. ¿Por qué? Porque puede dañar, ¿sí? Tanto a quien lo transporta, a otras unidades que lo transporten e incluso a dañar el medio ambiente, ¿sí? Luego tenemos carga peligrosa. Ya conversamos. Tenemos carga sobredimensionada y de pesos especiales, ¿sí? Este tipo de cargas, ¿sí? Son las que hemos visto, estoy segura, las que vienen con carga ancha, ¿no? Viene adelante una camioneta con un cartel que dice carga ancha y atrás viene algún vehículo de línea amarilla, por ejemplo, ¿sí? Les mencionaba, el aplicar outsourcing no es malo. El aplicar outsourcing es bueno, tiene muchas ventajas. Muchas veces se piensa, si yo tuviera mis camiones, yo podría gestionar mi transporte. Sí, pero también tenerlos implica grandes responsabilidades, ¿no? Entonces, aplicar outsourcing no es malo, es bueno. ¿Qué nos permite? ¿Qué ventajas tiene? Que trabajamos con los especialistas en el negocio, ¿sí? Entonces, ellos saben cómo hacer y por ende sus procesos son mucho más eficientes, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Nos permite tener un uso eficiente del espacio, porque no solo se tratan de nuestros productos, se tratan de distintos clientes y podrán optimizar cada espacio que tiene la unidad, ¿sí? Y en este rubro se sabe que existe mucha rotación de personal, entonces la disminución del reclutamiento y selección de personal, que es eh, el reclutamiento y la disminución de costos en reclutamiento y selección de personal nos impacta directamente porque lo asume pues otra empresa, ¿sí? Luego tienen algunas desventajas, ¿sí? Que como existe rotación de personal,
que mencionamos nos impacta directamente en que no tendríamos costos de reclutamiento y selección, como existe alta rotación de personal, ¿sí? Y desconocimiento de productos para nosotros. Eh, También impacta de manera directa porque probablemente ya conocíamos a las personas que llevaban nuestros productos, ¿sí? Nos sentíamos en confianza, nos sentíamos cómodos, pero de pronto nos cambian el personal y probablemente no saben cómo darle el trato adecuado y demás, ¿no? Entonces ahí impacta de una manera pues negativa, pero podría minorarse con un pequeño manual, una pequeña explicación, ¿no? Un pequeño procedimiento que podamos compartir, ¿sí? Luego tenemos información confidencial. Esta sí viene a ser una desventaja porque al transporte le entregas todo, ¿no? Tus productos, tus clientes, tus precios, todo, todo. Pero con un contrato de confidencialidad podríamos aminorar ese riesgo. ¿Sí? Ahora vamos a conversar respecto a la distribución, ¿sí? Esta es parte de nuestra gestión de almacenes, ¿sí? Y la distribución implica, sí, que planifiquemos y controlemos el movimiento físico de los materiales, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar al cliente en las cantidades necesarias para él y cumplir con todos nuestros clientes. Probablemente tenemos un cliente que tiene una orden de compra que nos llena el camión, pero realmente no necesita tener toda esa orden de compra, ¿no? Entonces, como no necesita tener toda esa orden de compra, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros podríamos conversar y ¿qué hacemos? La, lo que podemos hacer es de dividir las cargas y así atender a una mayor cantidad de clientes y que todos queden satisfechos, ¿no es cierto? ¿Qué funciones tiene la distribución? Transportar, ¿sí? Llevar de un lugar a otro de acuerdo a la necesidad de nuestro cliente, movilizar los productos, ¿sí? Pero esta no viene a ser la más importante. Fraccionar es una actividad importante, ¿sí? Las cantidades necesarias que el cliente necesita, ¿sí? Almacenar, el resguardar el producto, ¿sí? Informar, es decir, estar actualizados de las mejores estrategias de mercado, logística interna y demás para poder llevar a cabo la distribución de los productos. ¿Sí? Factores de la red de distribución, ¿sí? ¿Qué tenemos? Primero, la disponibilidad y variedad de los productos, tipos de formas de entrega, costos de envío, pruebas de productos, seguimientos de pedido, experiencias de compra, políticas de devoluciones y considerar qué tipos de productos son, como los que acabamos de revisar hace un momento, que son productos especiales. ¿Sí? Ahora vamos a conversar respecto a los canales de distribución, que en sí tenemos dos, los mayoristas y los detallistas, ¿sí? Pero dentro de los mayoristas, que son los que compran en cantidades muy grandes, tenemos tres tipos. Unos que son propiedad del fabricante, es decir, yo produzco y también yo mismo me vendo para poder distribuir a los detallistas, ¿sí? Otro, mayoristas independientes, ¿sí? Que no soy propiedad del fabricante, yo abrí una mayorista para poder distribuir a los detallistas, ¿sí? Pero toda responsabilidad que exista sobre algún producto la asume ese mayorista independiente, ¿sí? Después tenemos mayoristas propiedad del detallista, es decir, que yo adquiero el producto, pero también yo mismo tengo mis distintas tiendas donde coloco el producto y puedo de alguna manera obtener mejores beneficios económicos. ¿Por qué? Porque yo soy el que compró en gran cantidad. Y luego tenemos los detallistas, ¿no? Que los detallistas son las tiendas de departamentos, son los que a los que nosotros como clientes, usuarios directos podemos alcanzar sin ningún problema. Ahora, cuando nosotros hablamos de distribución, es importante saber que existen modelos de distribución que nos facilitan el movimiento de nuestros productos, ¿sí? Ubicación geográfica, por ejemplo, ¿sí? Ubicación geográfica es una de los puntos importantes para poder definir nuestro modelo de distribución que en breve vamos a conversar. El tamaño del mercado,
los requerimientos técnicos de los productos, ¿sí? El nivel del servicio, medios de transporte que se requieren, ¿sí? Ahora vamos a conversar de acuerdo a los modelos de distribución, ¿sí? Vamos a conversarlos en imágenes, ¿sí? Acá tenemos los conceptos, ustedes van a revisar los conceptos, pero los vamos a explicar acá en las imágenes, ¿sí? El modelo de distribución descentralizado, perdóname, descentralizado, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que tenemos nosotros nuestra fábrica, construimos nuestros almacenes, ¿sí? Tenemos nuestros almacenes y adicional tenemos otros puntos llamados delegaciones, otros almacenes, que son donde los que llegan directamente al cliente. Se dan cuenta toda la inversión en infraestructura tan grande para poder llegar al cliente, ¿sí? Ahora tenemos el modelo centralizado, que a diferencia del descentralizado, el centralizado elimina tanta construcción. ¿Y qué es lo que hace? De la fábrica trabaja la planificación de rutas en su almacén y se organiza con los camiones para poder llegar directamente a los clientes, ¿sí? De tal manera que un mismo camión pueda llegar incluso a las 3 zonas asignadas, ¿sí? Un camión puede ir a 2 y este, por ejemplo, vemos que va a 3, ¿sí? Luego tenemos el modelo de distribución cross-docking, que este es uno de los modelos que en verdad a mí más me llama la atención, más me gusta, ¿sí? No quiere decir que sea almacén en el camión, porque muchas veces lo confundimos de esa manera, ¿sí? ¿A qué se refiere? Se refiere a que, espérenme, a ver, perdónenme un momento, por favor. ¿Está? Sí, está, ¿no? Perdónenme, esta imagen nos permite ver mejor el cross-docking. Ese es el cross-docking. Un segundo, por favor. El cross-docking se trata de tener toda tu distribución en un solo camión, ¿sí? Llamado como plataformas cross-docking. No es que el camión va a servirte de almacén y tus productos se van a quedar ahí toda una semana. No, el camión tiene que hacer todas las entregas a los puntos A, B, C de inmediato, ¿sí? En una sola, en una sola planificación, en una sola entrega. ¿Se dan cuenta? Acá tiene que haber una planificación de rutas y asignación de mercadería y demás, pues súper interesante, intensa, ¿no? Acá, ¿qué tipo de negocios pueden aplicar? Por ejemplo, los de importación. Traen para poder entregar directo a los clientes. Contrata su plataforma cross-docking y empieza a hacer las entregas. Pam, 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 a todos los clientes y a todas las zonas. ¿Sí? Este es un modelo de distribución muy interesante. ¿Sí? Siguiente modelo. Tenemos el de plataforma de consolidación. ¿Sí? En este modelo de plataforma de consolidación, todas las fábricas, ¿sí? Que son pequeñas y que no pueden utilizar su propio modelo de distribución, se juntan todos sus almacenes y van todos juntos hacia un centro de consolidación. Y de ese centro de consolidación llega a los distintos clientes. Pueden ser, esta puede ser porque las fábricas son pequeñas para alcanzar a manejar su propio modelo, o puede ser que la naturaleza de su propio negocio requiera que estén en un solo centro y que los clientes puedan adquirirlo de ese centro de consolidación, por ejemplo, como los supermercados. ¿Sí? Bien, señores, y para terminar, ¿qué es el diseño para llegar al cliente? El diseño para llegar al cliente es la vía directa para llegar al cliente de manera más eficiente para ambas partes, sea como para, tanto para el cliente como para eh, el proveedor. ¿Sí? Ay, bien, señores, ¿sí? Le hemos terminado con un minuto de retraso, lo siento. Vamos a darle el paso.